Buen día, chicos. El día de hoy, en nuestro curso de ecología, estudiaremos los factores ambientales: aire, presión y humedad. Como todos sabemos, las características climáticas y microclimáticas de un sitio se traducen en las cambiantes condiciones meteorológicas que popularmente se denominan estado de tiempo. Estas condiciones se pueden definir a partir de un conjunto de parámetros que identificaremos como factores ambientales. Veamos entonces. El aire. Entonces, ¿qué viene a ser el aire? El aire es una mezcla compleja de gases que rodean la Tierra. Normalmente los gases están conformados por oxígeno, nitrógeno, CO2 y otros muchos gases. Como hemos dicho, rodean la Tierra y forman la atmósfera gracias a la fuerza de la gravedad. Veamos algunas características que tiene el aire. ¿Cuál viene a ser su composición? Esta composición va a depender de la altitud y de su presión. Normalmente estas mediciones se realizan a una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar y a una presión de una atmósfera. Entonces, ¿cuál sería su composición? Normalmente está compuesto el aire de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y 1% de otros tipos de gases. ¿Cómo qué tipos? Veamos. También está compuesto en un 0,9% de un gas noble, que es el argón, de un 0,03% que viene a ser el CO2, ¿no? Conocido como anhídrido carbónico. También tenemos un 0,07%, ¿no? Otro tipo de gases. Vamos a seguir mencionando, como también puede ser el CO, el monóxido de carbono. También está otro gas, también puede ser el CH4, que viene a ser el metano, molécula de hidrógeno. También tenemos el SO2, ¿no? También conocido como anhídrido sulfúrico, el NO, un óxido nitrógeno, óxido nitroso y agua. Y bueno, también compuesto por ozono. Veamos algunas características que tiene el aire. Sabemos que el aire es incoloro, no tiene un color definido, es inodoro e insípido. El peso del aire normalmente está dado de la siguiente manera. Un litro de aire mide 1,273 gramos. El aire es oxidante, como ustedes saben, ustedes dejan un material metálico, por ejemplo un clavo, al medio ambiente y se oxida, ¿verdad? El aire se puede comprimir, ¿no? Como todo gas es comprensible. El aire también es hidrosoluble, ¿verdad? Porque dentro del aire sabemos que podemos encontrar moléculas de agua. Es comburente porque el aire interviene en la combustión de algunos objetos. Adopta la forma de recipiente que lo contiene. Ejerce una presión el aire. Y finalmente, gracias al aire, es que permite o transmite los sonidos. El aire sirve como un medio de comunicación, ¿no? Un medio donde se puede transmitir el sonido. ¿Qué importancia tiene el aire? Muy bien, para eso lo vamos a desglosar en cada uno de sus componentes. Por ejemplo,
El nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno es un gas biológicamente inerte, puesto que directamente solamente pueden ser aprovechados por algunas bacterias, ¿verdad? Como las cianofitas. Estas bacterias son las que enriquecen de nitrógeno al suelo, ¿verdad? Esto es con el fin de ayudar a la nutrición del suelo para las plantas. Ya muy conocido también es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno permite los procesos respiratorios de los organismos vivos. Resulta de los procesos fotosintéticos, ¿verdad? Ahí está, ¿no? También nos sirve también como importancia del aire la capa de ozono, ¿verdad? Que refleja las radiaciones ultravioletas. La capa de ozono es el que permite o el que nos protege de alguna manera de estas radiaciones ultravioletas. ¿Ok? Si no existiera, normalmente lo que produce es el famoso cáncer de piel. ¿Ok? Y bueno, también tiene también una mezcla de anhídrido carbónico que nos permite que interviene en los procesos fotosintéticos y quimiosintéticos. Variación. Veamos cómo varía el aire. El aire varía dependiendo, ¿no? Dependiendo de varios factores. Por ejemplo, puede ser que el aire varía de acuerdo a la altura, ¿verdad? Como sabemos, los gases más pesados se localizan en la parte más baja de la atmósfera, los gases más livianos en la parte más alta, ¿no? Recuerden que por acción de la gravedad, los gases más pesados se localizan en la parte más baja de la atmósfera, ¿verdad? En la altura, el oxígeno es escaso, ¿no? Por eso es que nosotros cuando vamos normalmente a la sierra, que normalmente está a 2000, 2500, 3000 metros sobre el nivel del mar. Ticlio, por ejemplo, casi está a 5000 metros sobre el nivel del mar. Lo que te va a provocar es el famoso soroche, ¿no? Dolor de cabeza, conocido también eso como mal de altura. Y eso es porque nuestro organismo lo que le está faltando es justamente esta mezcla de gases, de oxígeno, nitrógeno. ¿Ok? Pero como el cuerpo tiene la ventaja de que el cuerpo se puede adaptar a este ambiente, ¿no? Agresivo. Muy bien. Otra, otra propiedad importante que tienen el aire, ¿no? Justamente vienen a ser los vientos, que son los desplazamientos de masa de aire, ¿no? ¿Ok? Estos desplazamientos pueden darse en sentido horizontal o también en sentido medianamente oblicuo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se originan los vientos? Los vientos se originan por las diferencias de temperaturas existentes entre dos zonas contiguas. Entonces, donde hay diferencia de temperatura, entonces se originan los vientos. ¿Cómo se mide los vientos? Bueno, para medir el viento, uno es medir la velocidad del viento y lo otro es medir la dirección del viento. Para medir la velocidad se utiliza el anemómetro y para medir la dirección, las famosas veletas, ¿no? Que normalmente encontramos en algunos techos, ¿no? De algunas casas. Esto nos ayuda nos ayuda a fijarnos hacia qué dirección está viajando el viento. Algunos efectos ecológicos de los vientos, ¿no? Uno es en el suelo, ¿verdad? Vemos que ocasionan las famosas erosiones eólicas, ¿no? El suelo, las rocas, los transforman. Por ejemplo, nos vamos a un desierto, nos damos cuenta que por acción del viento lo que ocurre
en esos desiertos, esas famosas erosiones, ¿no? Deja algunas huellas en la arena. En las rocas normalmente también lo que ocasiona es que erosiona las rocas, las transforma, ¿no? Transforma su forma, ¿no? Su forma. Otros efectos vienen a ser también en las plantas. Lo que ocurre en las plantas gracias al viento es ocurre lo que es el transporte de polen. Y en animales les permite moverse, ¿no? Eh, permite mover, por ejemplo, en los insectos, ¿verdad? Algunos insectos que se arrastran gracias al aire, es que estos insectos cambian de lugar, ¿no? Cambian de lugar, los permiten desplazarse con mucha más movilidad, ¿no? Con mucha más rapidez. En las aves, gracias a los vientos, es que las aves pueden volar, ¿verdad? Ok. Veamos ahora lo que es la atmósfera. Muy bien. O presión atmosférica. Entonces, veamos la presión atmosférica. ¿Cuál es su definición? ¿No? Una definición sencilla que podríamos mencionar es que es el peso ejercido por el aire sobre la superficie del suelo. Vemos acá una figurita de un ser vivo, donde realmente, aunque no nos demos cuenta, el aire ejerce presión hacia nosotros. ¿Ya? Es por eso que a veces en la altura, como un ejemplo, en la altura, cuando uno dispara de repente patea un balón de fútbol, este se desplaza a más velocidad porque pesa menos, ¿verdad? La presión de aire ejerce mucho, o sea, el aire ejerce mucho menos presión en la pelota en la altura. Por eso es que se puede desplazar con mayor velocidad. ¿Cómo medimos la atmósfera? Bueno, la atmósfera medimos con un instrumento que se denomina barómetro. Aquí tenemos una figura de un barómetro. Ahora, ¿cuáles son las unidades de medición de la presión atmosférica? Bueno, se puede medir en milímetros de mercurio. Podemos medirlo también. Otra unidad muy conocida son las atmósferas, ATM, y el pascal, ¿no? El pascal, cuyo símbolo es PA. ¿Cuáles son los valores de estas presiones a nivel del mar? Ahí tenemos, ¿no? A nivel del mar, si lo expresamos en milímetros de mercurio, obtenemos que es 760 milímetros de mercurio. Si lo expresamos en atmósfera, viene a ser una atmósfera. Y si fuera en pascales, sería 1 por 10 a la quinta pascales. ¿Ok? Aquí vamos a corregir, ¿ok? Acá serían pascales. Ahora, ¿cómo varía la presión atmosférica? Varía dependiendo de varios factores. Uno de ellos varía dependiendo del cambio de temperatura. Por ejemplo, si la temperatura aumenta, ¿qué sucederá con la presión? Tiende a bajar. A mayor temperatura, la presión disminuye. ¿Y qué pasará con la variación de la presión atmosférica con respecto a la altitud? Pues a mayor altitud, ¿qué sucederá con la presión? Ya lo vimos hace un momento, lógicamente tiende a bajar. A mayor altura, menor presión. Ahí vemos en una figurita, ¿no? A nivel del mar,
la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede a medida que aumenta la altitud? Vemos que la presión baja. ¿Ok? Entonces nosotros viajamos a la sierra, la presión en la sierra es mucho más baja, ¿no? Y ambiente acuáticos, ¿no? También la presión atmosférica depende también de la profundidad, ¿no? Dentro del agua. Entonces podemos decir que a mayor profundidad, ¿qué sucederá con la presión? Aquí la presión aumenta. A mayor profundidad, la presión aumenta, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Que cuanto mayor descendemos a nivel del mar, o sea, en el mar, cuanto mayor descendemos, la presión es mucho mayor. Vean, ¿no? 2 atmósferas, 3 atmósferas. No sé si han notado aquellos de repente que saben nadar, que cuanto más se meten, a más profundidad se meten en una piscina, sienten que el agua les aplasta, ¿no? ¿No? Es lógico porque el agua les está ejerciendo presión. A mayor temperatura, mucho más presión. Bien, entonces ahora veamos lo que viene a ser humedad atmosférica. ¿Qué viene a ser la humedad atmosférica? ¿Qué es? Es el contenido de vapor de agua presente en el aire. La cantidad de humedad depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, ¿qué sucederá con el vapor de agua? Va a decrecer, ¿verdad? A mayor temperatura, mayor vapor de agua. Es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros calentamos agua, ¿verdad? ¿Qué sucede? A medida que aumenta la temperatura, nos vamos a fijar que va a empezar a salir vapor de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, mayor temperatura, mayor vapor de agua. Ahora, ese vapor de agua normalmente es conocido como humedad relativa. ¿Ok? Entonces, ese contenido de vapor de agua normalmente se expresa en porcentaje. Entonces, cuando te dicen porcentaje de humedad relativa del 10%, quiere decir que del total hay un 10% de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es un dato muy utilizado, ¿ya? Sobre todo en las mediciones meteorológicas. Efecto ecológico. Veamos qué efecto tiene la humedad atmosférica. Me dice que interviene en la regulación del equilibrio hídrico de plantas y animales. Es lógico, ¿verdad? Ahora, el vapor de agua absorbe ondas electromagnéticas, sobre todo los rayos infrarrojos, evitando cambios bruscos de temperatura. Imagínense si hubiera poca o casi nada humedad atmosférica, ¿no? Entonces los cambios bruscos de temperatura serían mucho mayores, serían perjudiciales, ¿verdad? ¿Ok? Sería como estar en un desierto, ¿ya? ¿Cómo medimos la humedad atmosférica? La humedad atmosférica se mide con el higrómetro, ¿no? Que es un aparato analógico, ¿no? En el cual podemos medir la cantidad de humedad que existe en la atmósfera.